Buenas tardes con todos y todas. Vamos a dar inicio al curso de fortalecimiento de las capacidades de los miembros de los consejos de recursos hídricos y administraciones locales del agua de las cuencas de la vertiente del Pacífico. En particular, nos encontramos el día de hoy en el módulo 2, Gobernanza del Agua, en la unidad didáctica número 5, la cual vamos a iniciar el día de hoy, referida a la institucionalidad, participación, coordinación y concertación para la construcción de consensos. Quien lo saluda es María del Carmen Tejada, tutora encargada de esta sesión. Como sabemos, y parte de nuestra dinámica es un poco revisar algunos comentarios que ustedes nos han podido compartir a través de la plataforma de Queremos saber qué piensas. Y en esta plataforma, digamos, hemos podido recoger algunos comentarios que ustedes han compartido, fundamentalmente dirigidos a la sesión tratada en la semana anterior. Y en ese sentido quisiera, como siempre, como es usual, compartir estos comentarios, estas reflexiones en torno a los temas que nos han dejado en esta sección. Digamos que en términos generales, uno de los aspectos sobre los cuales ustedes llaman la atención y que en efecto queda como una idea reforzada como parte del trabajo desarrollado es el hecho de, en efecto, lograr esta participación activa, ¿no es cierto?, del conjunto de actores para la gestión de los recursos hídricos de Cuenca y en ese sentido poder fortalecer la gobernanza de los recursos hídricos. Y entonces, para poder trabajar y fortalecer esta participación de los miembros del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca y también diríamos, eso es un poco lo que vamos a ver a partir de esta sesión y en lo que viene la siguiente sesión, y con ello también fortalecer la participación en general de los actores en la cuenca. Pero si estamos hablando principalmente de la gobernanza, estamos hablando de este espacio centrado fundamentalmente en el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca. Y entonces, ¿cómo fortalecemos esta participación para la toma de decisiones? ¿Sí? Y eso es importante tomar en cuenta, es decir, estamos hablando de cómo digamos, desarrollamos un conjunto de mecanismos que permita esa participación dirigida a, entonces, fortalecer organizaciones que permitan trasladar estos intereses y necesidades hacia esta plataforma mayor que es justamente el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca y el cual requiere, en efecto, fortalecerse para poder cumplir adecuadamente sus funciones de representación, pero además de promoción de la implementación de un conjunto de decisiones que se requieren llevar a cabo como parte justamente, por ejemplo, de la implementación del Plan de Gestión de Recursos Hídricos de Cuenca, que se supone es el instrumento, ¿no es cierto?, que recoge esta visión compartida en la cuenca y que por lo tanto permite, digamos, plantear una hoja de ruta que se requiere implementar para llegar a concretar esa visión. Entonces, en esa lógica, uno de los aspectos sobre los cuales se llama la atención desde sus comentarios tiene que ver, por ejemplo, con las estrategias de comunicación, ¿no es cierto? Cómo logramos acercarnos, trasladar esta información, esta comunicación, para motivar la participación en estos procesos vinculados a la gobernanza del recurso hídrico. También es importante tomar en cuenta, digamos, todo lo que tiene que ver con la transparencia, es decir, según lo que ustedes nos precisan, ahí es importante precisar o acotar o diríamos tomar las medidas necesarias para que esa participación, como habíamos dicho, se dé en las mejores condiciones. Y eso requiere, en efecto, de información, requiere de transparencia, ¿no es cierto? Requiere de que todos podamos tener acceso a un conjunto de recursos que faciliten esta participación adecuada en la toma de decisiones. De la misma manera, ustedes llaman la atención sobre la importancia de esta, digamos, participación de los actores en la vigilancia social del recurso hídrico, reconociendo que esta es una tarea que contribuye justamente al uso sostenible del recurso, pero también, en efecto, y en línea con lo que habíamos tratado en la sesión anterior,
eh, hay que poner ahí énfasis, ¿no es cierto?, en cómo en efecto hay una voluntad política para acoger estas, digamos, recomendaciones que se puedan derivar de esta vigilancia social para que se traduzcan finalmente en acciones concretas y permitan, en efecto, cumplir el objetivo, que es finalmente lograr que se puedan llevar a cabo un conjunto de medidas que garanticen la disponibilidad del recurso en las condiciones adecuadas en términos de cantidad, calidad y oportunidad. De la misma manera, digamos que otro de los aspectos sobre los cuales se llama la atención asociado al tema de comunicación es cómo promovemos acciones de sensibilización, ¿no es cierto?, a los actores, de modo tal que hay esta conciencia respecto de la importancia de la participación. Es importante en este tema de la participación, como ustedes bien lo señalan, los temas referidos a los derechos que uno tiene en relación a la participación, pero también las obligaciones, y es parte de lo que vamos a ver también el día de hoy. Hay beneficios también que en efecto nos permiten recoger esta participación, es decir, en tanto nos involucramos en procesos participativos y logramos que los intereses y necesidades sean considerados, pues vemos finalmente, producto de la decisión tomada, cómo es que estas decisiones se traducen también en beneficios para los usuarios, ¿no? Tenemos además esta reflexión referida a la importancia, ¿no es cierto?, de ir, digamos, recogiendo casos prácticos que permitan justamente a ir visualizando de manera concreta cómo es que este concepto de gobernanza se va operativizando. Y diríamos aquí que justamente porque, digamos, en el Perú no hay experiencias previas referidas específicamente a consejos de recursos hídricos, sí tenemos experiencias a nivel de microcuencas en relación a la conformación de comités de gestión de microcuencas, ¿no es cierto? Quizás algunos antecedentes en el caso de algunos, este, digamos, consejos de recursos hídricos de cuencas que haya implicado, ¿no es cierto?, el involucramiento, la participación de actores para la toma de decisiones podrían servir de referente, pero como se señalaba también en la sesión pasada, hay ya, digamos, algunos representantes del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca que ha asumido con anterioridad este rol en el Consejo y que por lo tanto también puede, de cierto modo, compartir estas lecciones aprendidas para mejorar las prácticas dentro del Consejo de Recursos Hídricos y con ello fortalecer también la gobernanza dentro de este espacio tan importante, ¿no? Entonces ahí también digamos, un aporte para que ustedes como Consejo de Recursos Hídricos puedan mirar la posibilidad de recoger estas lecciones aprendidas y finalmente lograr incorporarlas en su, digamos, en las iniciativas que ustedes desarrollen en este espacio, ¿no? Definitivamente, además de la comunicación, la sensibilización que puede motivar esta participación y que puede motivar también, digamos, el compromiso de los actores en la cuenca para participar también de esta vigilancia social en torno al recurso hídrico. En efecto, como se había llamado la atención, es importante tener, digamos, las capacidades necesarias para poder cumplir adecuadamente este rol de vigilancia de modo tal que uno pueda aportar, digamos, en estas medidas preventivas en función a las condiciones particulares que se den en el ámbito de la cuenca, ¿no? Entonces, y finalmente otro elemento sobre el cual ustedes también llaman la atención tiene que ver con esta, digamos, diríamos de cierto modo, sinergia que hay entre el concepto de gobernanza y el concepto de gobernabilidad. En efecto, lo habíamos visto un poco en este esquema cuando presentamos el concepto de gobernanza, cómo es que hay una relación entre el concepto de gobernanza y gobernabilidad, en tanto diríamos que si la gobernabilidad es todo este marco institucional, ¿no es cierto?, que y, y las medidas que se toman dirigidas a la implementación, digamos, de aquella
normativa que orienta el desarrollo de intervenciones vinculadas a la gestión integrada del recurso hídrico, la idea es que desde la gobernanza se nutra un poco esos elementos que orientan o que, digamos, son parte del contenido de esa gobernabilidad. Decíamos, poníamos el ejemplo de la ley de recursos hídricos y cómo es que en la medida que esta ley ha sido generada, construida, diseñada con la participación de los diferentes actores, vemos que ahí hay la posibilidad, ¿no es cierto?, de incidir en el proceso de toma de decisiones y a través de ello, entonces también en la gobernabilidad, en aquellos elementos que forman parte de esa gobernabilidad. Bien, entonces, habiendo hecho esta reflexión sobre este conjunto de elementos, me gustaría ahora abrir el espacio para escucharlos a ustedes y escucharlos y escucharlas, y que puedan compartirme que aquellos elementos que ustedes se han identificado y que forman parte de la lectura encargada para la sesión anterior, referida justamente a, en este caso, los desafíos de la gestión integrada de cuencas y recursos hídricos en América Latina y el Caribe, de Axel Duroyani. Entonces, voy a abrir ahora el espacio para que ustedes puedan compartir algunos elementos en relación a la lectura y, como es usual también, tratando de vincularlos un poco con aquellos conceptos, elementos compartidos en nuestras sesiones, ¿ok? Entonces, dejo abierto el espacio para la participación. ¿Alguno de ustedes que quisiera hacer algún comentario, alguna reflexión en torno a la lectura? Buenas tardes. Buenas Eh, tardes, Juan Jesús. ¿Cómo a está ver, usted? disculpe, estoy en el celular y no puedo acceder bien, pero por lo menos me escuchan. Sí, lo escuchamos perfecto. Sí. Bueno, completamente de acuerdo con lo que estás mencionando con respecto a la participación de las personas y de las organizaciones de base o de los grupos, los estamentos que tienen que ver con el recurso hídrico. Sin embargo, no solamente pasa por la motivación que yo había puesto ahí en mi pizarra, sino también, creo yo, por la enseñanza, si eso tiene que ser igual a la capacitación de los ciudadanos y también algunas medidas no correctas que toman las autoridades. Yo quiero poner un ejemplo. Que tiene que ver obviamente de alguna manera con el agua, de alguna manera. Por ejemplo, cuando hay las lluvias, llámese acá en Arequipa o en cualquier otro lugar, siempre suceden desgracias y desgracias personales. Una, porque las autoridades, los alcaldes, por ejemplo, permiten la construcción de viviendas en los cauces de las torrenteras, ¿no? Como es acá en Arequipa, y creo que eso es un mal de todo el país. Hace poco, en este verano, sucedió algo, no recuerdo si es en Cajamarca, Huánuco, no sé, donde había varias casas y se vino el huaico. Y no es la primera vez, siempre. O sea, el tema pasa también, por eso digo, por las autoridades y obviamente por la irresponsabilidad también del propio poblador, del propio ciudadano. Esto visto en este espacio. Por eso es que creo yo que también, y ya yéndonos un poco más cerca a lo que tenemos, al cauce mismo de los ríos, etcétera, pienso yo, no soy agricultor, que quizás se vean algún tipo de estas cosas, ¿no? O sea, por eso yo decía, la motivación, la enseñanza de los usuarios mismos, de sus deberes, derechos, etcétera, y también que las autoridades tomen las normas correctamente, ¿no? Para que no suceda ningún tipo de desastres o catástrofes, incluso que van por el lado humano también. Por ejemplo, acá te cuento, Mari Carmen, de que en el río Chili hay algunas viviendas rústicas, no tanto construidas con material noble, ni mucho menos, pero hay como covachas donde hay gente que vive, gente en la extrema pobreza,
que viven. Imagínense en la época de torrenteras, de lluvias exageradas, ¿no? Ahora ya no llueve, pero en la época va a haber muertos, ¿no es cierto? Obviamente. Entonces, con la permisividad de las autoridades y bueno, quizás por la falta de recursos tienen que cobijarse en estos lechos los pobladores, ¿no? Que y que se jugarían con su propia vida. Pero eso ocurre y contra esto hay que luchar, si cabe el término, poner coto, poner freno y con las medidas que ya te había dicho. Eso como comentario, Mari Carmen, gracias. Muchas gracias, Juan Jesús, por tu comentario. Vamos a hacer una reflexión en torno a él. Me gustaría seguir escuchándolos a ustedes. No olvidemos y no perdamos de vista un poco el tema de la lectura que hemos compartido también, de modo tal que podamos hacer algunas reflexiones y comentarios y precisiones también considerando elementos compartidos en la lectura. Buenas tardes, ¿me permite? Sí, muy buenas tardes. Gracias. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Mari Carmen, muy buenas tardes con todos. Con lo de la lectura, una de ellas hacia la buena gobernanza, que he estado leyendo un poco, creo que el tema más importante que estamos viendo, todo esto de la gestión de los recursos hídricos, es el lograr la participación y el involucramiento de las personas. Tiene que ser en todos los niveles, ¿no? Eso considero que este es el cuello de botella que ahorita podríamos estar enfrentando en la gestión de los recursos hídricos. Se habla de democratizar toda la estructura que es de gestión de recursos hídricos, toda la GIR, digamos, a nivel nacional y también a nivel de cuenca, ¿no? Creo que estamos dando los primeros pasos, sabemos que son pasos firmes que estamos dando, pero estamos todavía un poco lejos de lograr la participación activa de la gente, no solo que llegue o que participe en una reunión, sino esto es la gestión de los recursos hídricos, creo que es algo permanente que debemos tomar conciencia en ese sentido. Estamos caminando a través del Consejo, es una forma y que tenemos que llegar a que se pueda democratizar, o sea que todos tenemos que tomar parte de tener conciencia en que somos parte de la solución de la gestión de los recursos hídricos. Al leer esta lectura me siento, bueno, que estamos recién iniciando y tenemos un camino largo por recorrer. Gracias. Muchas gracias, Roland, por compartir estas reflexiones en torno a aquello que te motiva o que te, de cierto modo, te plantea como desafío la lectura también. ¿Alguien más que quisiera compartir algunos otros elementos señalados en el documento de la lectura? Hola, Mari Carmen, ¿me escucha? ¿Qué tal, Florentino? ¿Cómo le va? ¿Sí? ¿Te Buenas escuchamos? tardes a todos. Sí, he estado leyendo algunas lecturas complementarias y me ha llamado la atención esa planificación participativa multiescalar, un concepto realmente nuevo para mí, he escuchado recién en esas lecturas, lo he leído. Y sobre la lectura de los desafíos que en Latinoamérica, muy interesante porque ahí plantean 4 desafíos, ¿no? Y he visto también, según la experiencia internacional, que hay pocos países que han ido logrando, consolidando esta participación social, digamos, en el tema de la gestión de los recursos hídricos. Yo no creo que es España, por ahí 2 países más. Claro que han empezado mucho más antes que nosotros con su marco legal y todo eso. Y como ya lo dijo el ingeniero Roland, estamos nosotros recién a inicios, o digamos, un lenguaje sencillo en pañales, todavía hay mucho por recorrer. Y yo quisiera un poco quizás fortalecer la participación, porque un desafío que dice la lectura es una participación efectiva. Y cuando estábamos ya conversando en los anteriores módulos, se dijo de que a veces en el Consejo la participación es solamente por cumplir, ¿no? No hay un rol asignado o hay un poco conocimiento del rol que juegan los actores en el Consejo,
quizás por ese lado hay que fortalecer más esos roles y empezar a trabajar para tener una participación efectiva, ¿no?, de los actores de la cuenca. Nada más, gracias. Muchísimas gracias también a ti, Florentino, por estos comentarios que también me llevan a precisar algunos elementos, básicamente para que ustedes puedan seguir reforzando los conceptos, y no solamente los conceptos, sino aquello que ustedes podrían hacer como parte ya de la aplicación del conocimiento que vamos generando. ¿Alguien más que quisiera hacer algún otro comentario, reflexión? ¿No? Vanessa, me parece que tienes el micro abierto. ¿Quisieras hacer algún comentario? No, no te escuchamos, Vanessa. Ok, bien, habiendo escuchado, digamos, algunos elementos que ustedes nos han compartido en el caso de Florentino, en efecto, como señala, hemos compartido un conjunto de recursos como lecturas complementarias para que justamente ustedes puedan revisar este material y encuentren algunos otros elementos que permita guiar aquellas iniciativas que ustedes decidan implementar y llevar a cabo como producto de este proceso de capacitación. Estamos convencidos que digamos, todo esfuerzo de capacitación se traduce finalmente en, digamos, cuando estamos hablando de aprendizajes significativos, en una, digamos, en cambios en la manera de hacer las cosas. Y en ese sentido, creemos que estas lecturas justamente pueden contribuir en esa lógica. Quisiera entonces reforzar algunos elementos que se han planteado y que justamente están contemplados en la lectura que hemos compartido, donde fundamentalmente, como nos señala el título del documento, lo que hace Axel Duroyani es compartirnos un conjunto de desafíos que se identifican para la gestión integrada del recurso hídrico, ¿no? Y fundamentalmente el interés de compartir esta lectura creo que va en línea con lo planteado un poco por Ronald, ¿no? Es decir, cómo es que a través de la lectura podemos evidenciar una vez más estas grandes tareas que tenemos desde el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, con la intención de que esto sirva para que podamos ir, digamos, fortaleciendo intervenciones que se requieran para seguir avanzando en esta superación de estos desafíos. Aquí un primer elemento a considerar es que justamente lo que plantea Axel Duroyani es que cuando estamos hablando de una gestión integrada del recurso hídrico es, digamos, cómo es que logramos gestionar el conjunto de intervenciones que se desarrollan en una cuenca, ¿no? Y digamos, de cierto modo nos plantea algunos elementos que nos podrían llevar a identificar cómo es que podríamos priorizar algunas acciones de promoción que se realizan desde el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca. Por un lado, llama la atención respecto a cómo es que a lo largo de la cuenca y producto de estas intervenciones se pueden identificar algunas situaciones que podrían generar conflictos entre los usuarios y que en ese sentido puedan afectar, digamos, las condiciones en la cuenca. Y reconociendo que estas condiciones, perdón, que estas intervenciones que se desarrollan en la cuenca, digamos, tienen de una u otra manera incidencia, por un lado, en relación, usando un poco el término de Axel Duroyani, que se utiliza también en otros casos, es el de cosecha de agua, ¿no es cierto? Cómo es que estas intervenciones pueden generar algún impacto, ¿no es cierto?, en todas, digamos, todo este proceso natural que permite la disponibilidad del recurso hídrico, pero también llama la atención sobre cómo estas intervenciones también, digamos, están orientadas o tienen un impacto en relación al uso de esa disponibilidad hídrica que se genera. Y cómo es que también hay una suerte de impactos acumulados producto del conjunto de intervenciones. Entonces decíamos que por un lado él plantea
la posibilidad de priorizar intervenciones en torno a aquellas, priorizar acciones en torno a aquellas intervenciones que, como decía, generan o podrían generar conflictos entre los usuarios, y por otro lado también prestar atención a aquellas, digamos, intervenciones vinculadas a la gestión del recurso hídrico que no necesariamente estén reguladas y que nuevamente generen alguna incidencia en relación a la disponibilidad del recurso en términos de cantidad, calidad y oportunidad. Digamos, habiendo hecho esta introducción, nos plantea 4 desafíos, ¿no es cierto? Uno primero referido a la importancia de generar capacidades para regular y ordenar estas intervenciones en la cuenca, ¿no es cierto? De modo tal que podamos en ese sentido minimizar estos conflictos. Y aquí se plantea una serie de desafíos en torno, por ejemplo, se hace una suerte de visualización o visibilización de ciertos elementos que de cierto modo, en algunos casos, producto de la experiencia que se ha podido recoger, van limitando la actuación de los consejos de recursos hídricos, principalmente por el temor que podría surgir en torno a, digamos, al posicionamiento político, de alguna manera, que podría tener un espacio como el Consejo de Recursos Hídricos en torno a la gestión del recurso hídrico, y que podría ser contrario a las prioridades que se definan a nivel nacional. Sin embargo, creeríamos que en tanto, como hemos dicho en otras oportunidades, siempre las intervenciones del Consejo de Recursos Hídricos se den en línea con estas distintas, diversas intereses y necesidades, en línea también con las prioridades definidas a nivel nacional, regional y local, vamos a, de cierto modo, mantener un equilibrio en lo que es el funcionamiento de las prioridades o la determinación de las prioridades de nivel nacional con aquellas que se definan desde el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, siempre, digamos, teniendo claro que es posible establecer este flujo, ¿no es cierto?, de mejora continua en las decisiones, en tanto desde la gobernanza de los consejos de recursos hídricos de Cuenca se puede plantear mejoras hacia otros niveles de toma de decisión para mejorar la política pública en relación a la gestión del recurso hídrico. Un segundo elemento sobre el cual llama la atención Axel Duroyani tiene que ver con, digamos, esta capacidad o la posibilidad de contar con un financiamiento de manera continua para el conjunto de intervenciones que se requieren en la cuenca. Y aquí estamos hablando tanto de los recursos para financiar las obras, la infraestructura, pero también estamos hablando de los recursos que se requieren para el propio funcionamiento de los consejos de recursos hídricos de cuenca y para que en efecto se constituyan en espacios fortalecidos. Habíamos dicho que todo este tema de promover la participación para fortalecer los procesos de toma de decisiones y en ese sentido la gobernanza, definitivamente requiere de la asignación de recursos que hagan posible ese tipo de trabajo, ¿no? Otro desafío que nos plantea tiene que ver con la posibilidad de disponer de organizaciones de gestión de recursos hídricos por cuenca, que justamente tiene que ver con los consejos de recursos hídricos, como lo hemos planteado aquí. Se llama la atención sobre la posibilidad o la necesidad de que estos consejos de recursos hídricos de cuenca en efecto cuenten con espacios como las secretarías técnicas, como las que cuentan los consejos de recursos hídricos en el caso de Perú, pero que requieren en efecto fortalecerse para que se constituyan en el soporte necesario para las intervenciones y digamos, las acciones que le correspondan al Consejo de Recursos Hídricos en el marco de sus roles y competencias, ¿no? Y finalmente, como bien lo señalaba Florentino, el último desafío que nos plantea que tiene que ver con la participación, ¿no? Cómo logramos que en efecto estas intervenciones que promueva el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, en este caso en la cuenca Quilca-Chili, vaya en línea con una visión compartida, construida, definida, generada en conjunto con la participación de los
diferentes actores, ¿no? Y creemos que si bien desde la formulación o actualización de los planes de gestión de recursos hídricos de las cuencas se hace el esfuerzo para que este sea participativo, es importante mirar quiénes, qué actores nos van quedando como al margen del proceso para en el camino seguir involucrándolos de modo tal que, digamos, haya esta posibilidad de fortalecer la participación en, digamos, la gestión integral del recurso hídrico en la cuenca. Ok, bien, habiendo hecho estas precisiones en torno a nuestra sesión anterior, quisiera ahora ingresar al tema que nos corresponde tratar el día de hoy, donde justamente se les pidió como un ejercicio previo a la sesión que nos pudieran compartir aquellos elementos que ustedes consideran que es importante tomar en cuenta para pasar de una participación pasiva a una participación activa, ¿no es cierto?, en vuestra cuenca. Y aquí ustedes llaman la atención, por ejemplo, como lo mencionaban, en la necesidad de capacitar, ¿no es cierto?, para poder participar adecuadamente, motivar, ¿no es cierto?, y también, digamos, considerar en este proceso evolutivo de la participación que ésta se dé en condiciones de equidad, ¿no? De la misma manera, ustedes llaman la atención en relación a que es importante que esta participación también genere compromisos, es decir, que haya una participación que permita, digamos, la concreción de los diferentes aspectos definidos en los instrumentos de gestión que se traduzcan, por ejemplo, en el financiamiento de las intervenciones en función a las responsabilidades de cada uno de los actores, ¿no? Así también ustedes llaman la atención sobre, claro, digamos, participación en condiciones de equidad y digamos que a partir de esta participación en condiciones igualitarias, ¿no es cierto?, equitativas, donde se promueva además la participación de hombres y mujeres en el proceso, se vaya generando la posibilidad, como habíamos dicho, de conseguir beneficios que se traduzcan en una motivación continua de la participación en este proceso, porque en tanto siento, percibo que mi participación en este espacio se traduce en beneficios, pues continuaré participando para seguir recibiendo estos beneficios, ¿no? Y esto no es, digamos, no es algo malo en la participación, es decir, en efecto necesitamos algo que motive nuestra participación como individuos, ¿no es cierto? Como personas, como individuos que razonamos, que somos miembros de una sociedad, necesitamos para poder participar, eh, digamos, saber que recibimos beneficios concretos como parte, como resultado de esa participación, ¿no es cierto? Em, por otro lado, es importante, como ustedes señalan, que siendo que la participación involucra, entre otros, a los propios representantes de los diferentes usuarios en el Consejo de Recursos Hídricos, pues en esa lógica, esa participación, particularmente hablando de los representantes, como habíamos dicho, requiere de un proceso de fortalecimiento de capacidades para que se dé en las condiciones adecuadas, y eso es un aspecto muy importante, es decir, si buscamos la participación de los diferentes actores en determinados espacios, pues debemos tener claro cómo es que necesitamos fortalecer las capacidades, alcanzar información o comunicar para que esa participación se dé de manera adecuada, ¿no? Entonces, aquí nos van planteando ustedes un conjunto de elementos que es importante visualizar y tomar en cuenta, digamos, en este proceso de participación. Y aquí quisiera un poco hacer un paréntesis en torno a la inquietud o reflexión que hacía Florentino sobre esta participación multiescalar, ¿no? Y como sabemos, nosotros podemos desarrollar iniciativas que vayan partiendo desde lo local y que en torno justamente
a la posibilidad de, digamos, generar resultados concretos, resultado de esa participación, es posible ir generando y sumando más actores, ¿no es cierto? Y en ese sentido, hacer un efecto multiplicador en el proceso participativo. Y además, implicando también la participación en diferentes niveles. Esto, digamos, cuando estamos hablando a nivel territorial, pero también cuando estamos hablando de la participación en relación con los diferentes niveles de gobierno. Es decir, necesitamos promover procesos participativos a nivel local, en articulación con procesos participativos a nivel regional, pero también en articulación con procesos participativos a nivel nacional, ¿no es cierto? Los propios consejos de recursos hídricos de Cuenca, como habíamos dicho, se sustentan sobre la base de la participación de las diferentes organizaciones a las cuales representa, y de la misma manera el Consejo de Recursos Hídricos debe tener la capacidad para trasladar estas prioridades en la cuenca a otros niveles de decisión para, digamos, promover la toma de decisiones necesarias en este proceso, ¿no? Entonces, digamos, regresando un poco a aquellos elementos sobre los cuales ustedes habían aportado, estamos hablando de la capacitación, de la necesidad de concientizar, ¿no es cierto?, que son parte de los elementos que requerimos para pasar de una participación, digamos, pasiva hacia una participación activa. Bien, habiendo hecho estas precisiones, vamos entonces a compartir con ustedes la presentación que tenemos para el día de hoy. Me confirman, por favor, si logran ver la pantalla. Sí. ¿Sí? De acuerdo. Bien, entonces, el día de hoy quisiéramos poner énfasis, ¿sí?, dentro, como sin perder de vista que nos encontramos en este, digamos, módulo de gobernanza del agua. Queremos poner énfasis en dos aspectos fundamentales. Uno referido a la institucionalidad y otro referido a la participación en sí misma, que tiene que ver justamente con aquellos elementos que ustedes nos han compartido para pasar de una participación pasiva a una participación activa. ¿Qué entendemos por institucionalidad? Y aquí es importante primero partir por esta definición. Cuando estamos hablando de institucionalidad, ¿no es cierto?, estamos hablando de esta coherencia, ¿no es cierto?, estabilidad y legitimidad del sistema de reglas y organizaciones. Así definido, ¿no es cierto?, digamos, en términos formales. Esta coherencia, estabilidad y legitimidad del sistema de reglas y organizaciones lo podemos encontrar en diferentes niveles, ¿sí? Por ejemplo, si estamos hablando de la institucionalidad para la gestión del recurso hídrico en términos generales, estamos hablando, por ejemplo, del marco normativo del que disponemos para la gestión del recurso hídrico, como es la Ley de Recursos Hídricos. Estamos hablando de la política de Estado, estamos hablando de la política nacional, estamos hablando del Plan Nacional de los Recursos Hídricos, estamos hablando de las propias instituciones, en este caso de la Autoridad Nacional del Agua, ¿no es cierto? Todo aquello que permite, digamos, la definición y la implementación coherente, ¿no es cierto?, de un conjunto de reglas que en este caso hacen posible la gestión de integrada del recurso hídrico. No obstante, este mismo concepto lo podemos aplicar cuando estamos hablando del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca. Y aquí nos estamos refiriendo a este concepto de institucionalidad. Entonces, en el Consejo lo entendemos como justamente aquellos elementos que permiten un funcionamiento adecuado del Consejo de Recursos Hídricos. Recuerden ustedes que cuando hablamos de los instrumentos de gestión eh, para los recursos hídricos, para la gestión integral del recurso hídrico, estábamos hablando o encontramos instrumentos directamente referidos a las intervenciones en la cuenca, pero también encontramos algunos instrumentos
que permitían más bien el funcionamiento en estricto del Consejo de Recursos Hídricos como tal. En ese sentido, por ejemplo, habíamos advertido de este reglamento interno, por ejemplo, como un instrumento de gestión para el funcionamiento ordenado, organizado del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, de modo tal que el conjunto de actores tenga claro cómo es que opera, cómo es que se organiza, cómo es que toma decisiones el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, cómo es que cumple con sus funciones. Y este sistema es importante tenerlo claro. Pero además, podemos encontrar en este concepto de institucionalidad, ¿no es cierto?, dos aspectos fundamentales. Por un lado, este tema referido a esta gobernanza en esta institucionalidad del Consejo de Recursos Hídricos, digamos, podemos encontrar dos elementos. Uno referido a esta gobernanza para la gestión, digamos, para la coordinación de los diferentes actores. En este caso encontramos, por ejemplo, a los gobiernos locales, los usuarios agrarios, los gobiernos regional, el gobierno regional en este caso de la cuenca, los usuarios no agrarios, los colegios profesionales, las comunidades campesinas, es decir, cómo a partir de esta institucionalidad logramos establecer mecanismos de coordinación entre estos distintos actores que forman parte del Consejo de Recursos Hídricos para poder facilitar la gobernanza del Consejo de Recursos Hídricos o en el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca. Pero además, cuando estamos hablando de institucionalidad, estamos hablando de aquella institucionalidad que por un lado es respaldada por el Estado, y cuando decimos respaldada por el Estado tiene que ver con lo que habíamos mencionado anteriormente, en relación a cómo desde la Ley de Recursos Hídricos se encuentra definido que existe un espacio denominado Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, a partir del cual se espera que el conjunto de actores de unos determinados espacios de cuencas se organicen, se articulen y promuevan la gestión integrada del recurso hídrico de la cuenca. En ese sentido, ese reconocimiento desde el Estado a partir de un instrumento, en este caso, con un rango de ley, que es el rango más alto, ¿no es cierto? ¿Cómo es que a partir de un instrumento como este se define, se le da este respaldo institucional al Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca? Y en ese sentido, es posible establecer la interacción que se requiera con distintos actores a distintos niveles, en tanto es un espacio, el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, reconocido formalmente en un instrumento legal. ¿Sí? Ese es, digamos, un elemento que le da esa institucionalidad al Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, ¿sí? Reconocido de manera formal. Entonces, por ejemplo, si yo quiero establecer comunicaciones, coordinaciones con entidades del sector público, con entidades del sector privado, estas entidades me reconocen como un interlocutor válido porque estoy reconocido formalmente como un espacio de diálogo o de interacción, de promoción para la gestión integrada del recurso hídrico a nivel de cuenca. ¿Sí? Pero además, la institucionalidad implica también la legitimidad, ¿sí?, que se efectiviza a partir de el reconocimiento social de este espacio como válido para la gestión del recurso hídrico de Cuenca. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir que este conjunto de actores a los cuales supuestamente representa el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, en efecto se sienten, digamos, representados en este espacio. Y ese reconocimiento es lo que hace del Consejo de Recursos Hídricos un espacio legitimado socialmente. Entonces, cuando estamos hablando de institucionalidad,
de fortalecer la institucionalidad del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca es que estamos hablando que el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca opera, funciona en función a lo definido en la ley, pero además, ¿sí?, como un interlocutor válido definido en la ley, pero además tiene una legitimidad, un respaldo social, en tanto el conjunto de actores lo reconoce como un espacio en el que, en efecto, es posible, digamos, trasladar mis intereses, mis necesidades en torno a la gestión del recurso hídrico para que esto se traduzca en acciones concretas, ¿sí? Y no porque el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca vaya a implementar algún proyecto, no por eso, sino porque este Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca va a realizar las acciones de incidencia necesarias que permitan la toma de decisiones para la implementación de un conjunto de iniciativas en la cuenca. Entonces, cuando ustedes trabajen en la institucionalidad, en el fortalecimiento de la institucionalidad del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, tienen que mirar estos dos elementos. ¿Ok? Queremos hablar además de la participación, queremos profundizar un poco más en torno al tema de la participación. Cuando hablamos de participación, estamos hablando de cómo es que ponemos en práctica, cómo es que operativizamos aquel principio que está definido así en la Ley de Recursos Hídricos de Cuenca. Recordemos que uno de los principios de la Ley de Recursos Hídricos, perdón, es el de participación de la población y cultura del agua. ¿Qué nos dice este principio? Básicamente, para no perderlo de vista, el Estado crea mecanismos para la participación de los usuarios y de la población organizada en la toma de decisiones que afectan el agua en cuanto a calidad, cantidad, oportunidad u otro atributo del recurso. Es decir, justamente, los consejos de recursos hídricos de Cuenca es una operativización de este principio de participación, pues a través de este Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca se espera que la población, que el conjunto de usuarios participe en el proceso de toma de decisiones. Además, hace referencia también al fomento en el fortalecimiento institucional y el desarrollo técnico de las organizaciones de usuarios de agua, ¿no es cierto? Que es justamente lo que decimos, lo que estamos conversando, ¿no es cierto? La necesidad de realizar acciones en torno a este fortalecimiento de la institucionalidad del Consejo de Recursos Hídricos, pero también del conjunto de organizaciones sobre las cuales se construye, se constituye, se fortalece o son la base del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca. Cuando nosotros estamos hablando de participación, es importante considerar que esta participación involucra el concepto de participación ciudadana. ¿Y qué quiere decir, no es cierto? ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de la participación ciudadana? En este caso, estamos justamente considerando de que todos los que participan en el proceso son ciudadanos y son, por lo tanto, sujetos de derechos frente al Estado. ¿Y qué quiere decir? Que todos los ciudadanos, ¿no es cierto?, que tienen derecho a participar en el proceso de toma de decisiones para la gestión integral del recurso hídrico, tienen derechos reconocidos, ¿no es cierto?, por el Estado, referidos al acceso al recurso hídrico en términos, como hemos dicho, de cantidad, ¿no es cierto?, calidad y oportunidad. Y es que eso es lo que finalmente se reconoce como tal, y para eso es que se definen un conjunto de, digamos, medidas, acciones, de modo tal que, en efecto, el Estado cumpla con garantizar ese derecho, ¿sí? Pero además implica también la existencia de deberes, es decir, un ciudadano no solamente tiene derechos, sino también tiene deberes. ¿Y eso qué quiere decir?
que para yo como Estado poder garantizar los derechos, también es importante que los ciudadanos cumplan con sus deberes. Y en ese sentido, estamos hablando de usar, por ejemplo, el recurso hídrico con eficiencia para garantizar la disponibilidad del recurso, usar el recurso evitando justamente la contaminación para mantener la calidad del recurso, ¿no es cierto? Quiere decir que además desarrollo un conjunto o tomo un conjunto de decisiones en torno al uso del recurso que no impactan, ¿no es cierto?, en el derecho que tienen otras personas de también acceder al recurso hídrico en las condiciones adecuadas, ¿sí? Y además, entonces, para poder garantizar que esta participación se dé en estas condiciones que acabamos de precisar, se requiere entonces una capacidad, un compromiso y una voluntad de servir al bien común, porque en efecto, el hecho que yo entienda que tengo derechos, pero a la vez tengo deberes para evitar afectar los derechos de los demás, quiere decir que estoy pensando en ese bien común. Entonces, cuando promovamos esta participación, debemos tener claro estos elementos para que en el proceso de comunicación, de sensibilización, establezcamos con claridad cuáles son las características de esta participación, considerando que finalmente estamos hablando de esta participación ciudadana. ¿Cómo es que pasamos entonces, cómo es que se evoluciona en un proceso de participación, ¿no? La participación no es que se da de manera autogestionaria de un día para otro, esto es parte de un proceso, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se da este proceso? Eh, digamos que existe, se ha, digamos, planteado este proceso evolutivo de la participación que parte primero de una situación en la que hay pasividad, es decir, no existe participación, no hay involucramiento, no se existe a ningún espacio que involucre tratar temas de interés del bien común o incluso interés que tiene que ver con la atención de algunas necesidades particulares. Entonces, digamos, estamos primero en este nivel de pasividad. El siguiente nivel tiene que ver con un nivel en el cual hay la posibilidad de entrar en espacios en donde fundamentalmente recibo información o comparto, básicamente recibo información, ¿sí? Es decir, de pronto, imaginemos el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, empieza un proceso de promover la participación en la cuenca y principalmente lo que van a empezar a hacer, como habíamos dicho, es empezar a sensibilizar, ¿no? Compartir información respecto de qué es la gestión integral del recurso hídrico, qué es el Consejo de Recursos Hídricos, porque es importante la gestión eficiente del recurso hídrico, es decir, básicamente información, ¿no? O si estamos hablando de, digamos, intervenciones que necesitamos desarrollar en la cuenca, de pronto podemos hablar de la necesidad de compartir información sobre las condiciones, la problemática de la cuenca en el conjunto de la población. Este es un nivel de participación. Un siguiente nivel de participación es un nivel definido así como participación por consulta, que básicamente es un espacio en el cual nos acercamos para también recoger algunos comentarios, digamos, información que podría servir para que se tomen decisiones, pero no es que estamos participando, no es que se está participando directamente en el proceso de toma de decisión, sino que básicamente se está consultando, ¿no es cierto? Se está preguntando que si estaría de acuerdo, que sí podría ser o no podría ser, ¿no es cierto? Básicamente a nivel de consulta. Un siguiente nivel es de participación por incentivos, es decir, que es posible, ¿no es cierto?, digamos, generar alguna, digamos, alguna situación que derivada de la participación
genere un beneficio para el participante. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de alguna capacitación, por ejemplo, ¿no es cierto? Ahí estoy generando un beneficio directo para el participante. Otro nivel de participación es, digamos, ya una participación a nivel funcional. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, aquí ya estamos involucrando a los participantes en, digamos, el desarrollo de intervenciones concretas. Necesitamos su participación a través del desarrollo de una determinada acción y que entonces es posible en ese sentido promover su involucramiento, ¿sí? Un siguiente nivel está referido a una participación interactiva, donde ahí sí, no solamente, digamos, es posible, eh, digamos, desarrollar acciones concretas, sino que como parte del desarrollo de esa acción, recojo los, digamos, las experiencias, el conocimiento que pueda tener estos participantes en torno al tema y junto con las propuestas que uno pueda trasladar para una determinada intervención, se empiezan a plantear soluciones y en ese sentido a desarrollar intervenciones. Y finalmente, un último escalón que tiene que ver con el autodesarrollo, donde ya no hay un tercero que motiva el espacio de la participación, sino que son los propios actores quienes son conscientes de la importancia, de la necesidad de tomar decisiones de manera conjunta, tomar acuerdos y finalmente también implementarlos, monitorearlos y mejorarlos de manera progresiva. En ese nivel ya estamos en un nivel del autodesarrollo. Y es así como se define esta escalera de participación. En esta misma lógica, uno puede identificar niveles en un proceso de participación. En un primer nivel podemos encontrarnos en un nivel informativo, cuando habíamos dicho fundamentalmente brindamos, compartimos información, ¿no es cierto? Comunicamos. Un siguiente nivel consultivo, donde básicamente pregunto qué tanto se estaría de acuerdo o no con una determinada intervención. Un siguiente nivel donde se participa de la decisión, pero hay un nivel más allá donde es posible hablar de una cogestión, ¿no es cierto? Donde hay una, digamos, los propios participantes, la propia población finalmente toma sus propias decisiones sin el apoyo de un tercero. Bien, habiendo compartido esta información, vamos ahora a ingresar a la sesión de trabajos de grupo, donde les pediría por favor a todos y todas que podamos hacer una revisión, una reflexión en torno al tema específicamente de participación en nuestra cuenca. Para ello, ¿sí? Voy a compartir ahora con ustedes el Jamboard que corresponde a a estos trabajos de grupo, de modo tal que ustedes puedan conocer en qué consiste el trabajo de grupo. Van a encontrar en el link que les va a compartir Pamela, una vez que nos conformemos en grupo, van a encontrar aquí digamos, 4 preguntas, 4 hojas en el Jamboard. En una primera hoja ustedes van a encontrar una primera pregunta, voy a compartirla ahora. ¿Sí? La primera pregunta tiene que ver con cuáles son las herramientas y estrategias que ustedes utilizan para promover la participación en la gestión integrada del recurso hídrico en su cuenca. ¿Sí? Si podrían compartir cuáles son estas herramientas y estrategias. Una segunda pregunta tiene que ver con cuáles son las principales dificultades que ustedes tienen en la aplicación de estas herramientas o en la implementación de esas estrategias para promover la participación en la cuenca.
Una tercera pregunta tiene que ver con que ustedes puedan compartir cuáles son los principales logros que ustedes identifican en la aplicación de estas herramientas y de estas estrategias para la gestión integral del recurso hídrico. Y finalmente, cuáles son las principales propuestas que ustedes podrían plantear para continuar mejorando la participación para la gestión integral del recurso hídrico en la cuenca. ¿Ok? Entonces tenemos 4 preguntas, cada grupo responde estas 4 preguntas y digamos, luego lo compartimos en plenario. ¿Ok? Vamos entonces a conformarnos en grupo. Somos 13. 13. Ok, Pamela. Entonces vamos a tener 3 grupos, por favor. ¿Sí? Ok, ¿cuántos minutos van a hacer al final? 30 minutos. Ok. ¿Sí? Tenemos 30 minutos para el trabajo de grupo. Yo voy a ingresar a cada grupo para poder orientarlos en caso hubiera alguna duda, alguna inquietud. Y les pediría, hagamos el esfuerzo de reflexionar en torno a estas preguntas que hemos compartido y de la misma manera, durante el desarrollo de la plenaria, les pediríamos también puedan compartir un poco cuáles han sido como esas reflexiones, los principales elementos que quienes van a compartir los resultados del grupo pueden, digamos, contarnos sobre cuáles han sido como esos principales elementos sobre los cuales se ha generado de pronto una mayor reflexión, una mayor discusión en torno a los temas y a cada una de las preguntas que hemos planteado. Es decir, no solamente les pedimos que compartan el resultado, sino además algunos elementos que ustedes recojan como importantes producto del trabajo del grupo y de la reflexión. ¿Ok? Vamos entonces, Pamela, al trabajo de grupo. Yo me voy a ir acercando como es usual a cada uno para atender cualquier inquietud, cualquier duda. Ok. This meeting is being recorded. Buenas tardes con todos y todas. Vamos a continuar con la sesión del día de hoy, en este caso con nuestra plenaria. Y para ello vamos a ceder la palabra al grupo 1. Lo invitamos entonces a Henry Alayo del grupo 1 para que por favor pueda compartir los resultados del grupo de trabajo. Henry, ¿me escucha? Sí, voy a compartir la pantalla un ratito. De acuerdo, lo esperamos. ¿Dónde está? El link de compartir la pantalla está bajito, no se olviden, ¿no? Ya, ¿se mira? Sí, lo vemos perfecto. Ya, ok. En el primer punto nos indicó cuáles son las herramientas y estrategias usadas para promover la participación en la gestión de recursos hídricos en la cuenca. Bueno, lo que hemos pensado en el grupo es que las elecciones abiertas a cada uno de los grupos de representantes ante el Consejo, esto es una de las estrategias que hemos considerado, y como herramientas importantes el monitoreo participativo, ¿no? En el caso de las principales dificultades en la aplicación de estas herramientas y estrategias, bueno, hemos considerado que una de las principales dificultades es que quizás no siempre se elige al representante más idóneo, ¿no? Que transmita las necesidades de los actores. Otra es que no necesariamente representa a la mayoría, ¿no? Caso muy puntual, el de representante del uso poblacional, que generalmente recae en organizaciones comunales y no en la empresa, en la EPS, que tiene el mayor número de conexiones, ¿no? Y por otro lado, también pueden haber un tipo de reelección, ¿no? De los mismos directivos. Es como que se está rotando, ¿no? Hay una rotación de los directivos. Es como un círculo cerrado.
que siempre hay un grupo de personas que están presentes en las directivas, ¿no? Después otro, identificar los principales logros en la aplicación de estas herramientas y estrategias. Bueno, existe, ¿no?, mayor participación y coordinación de los miembros para llegar a acuerdos y buenos resultados, ¿no? También se ha identificado que se logra esta identificación de los miembros con su institución, ¿no? Y finalmente, dentro de las principales propuestas para continuar mejorando esa participación, se considera que debería de haber una permanente capacitación y sensibilización a todos los actores, un involucramiento de todos los actores en la gestión de la cuenca, ¿no? Esto también ampliando la participación a nuevos actores y conformando nuevos grupos, grupos de trabajo, grupos territoriales, ¿no? Bueno, eso es todo. Perfecto, Henry, muchísimas gracias por la presentación. Vamos entonces a ceder la palabra al grupo 2, a Roland, por favor. Roland Valencia. Sí, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla, por favor. Hay un favor, podría, yo le envié al correo, bueno, ¿Al correo? no al correo, sino al... Está guardado en la plataforma, es lo que Sí, quiere está decir. en la plataforma. ¿Podría compartirlo, por favor? Porque Sí, por error no hay lo problema. lo acabo de cerrar. Sí, lo acabo de cerrar por error. No hay problema, dame un segundo. ¿Lo ven, verdad? Sí, ahora sí. Bueno, gracias. Bueno, de acuerdo al trabajo que hemos realizado en el grupo, de las herramientas que hemos podido plantear o escoger, primeramente tenemos el plan de gestión, el mismo que promueve, ese ha sido validado por todos los actores previamente a su aprobación. También tenemos como herramienta el sistema de información de recursos hídricos, que está al interior de la Secretaría Técnica, que permite que los actores de los diferentes, de los actores que existen en la cuenca puedan conocer tanto la oferta como la demanda y la calidad del agua para su uso. Igualmente, otra herramienta importante es que se cuenta con lineamientos para el desarrollo de planes de manera participativa, dejando a responsabilidad de cada actor el llenado de las mismas. Y como una de las estrategias que tenemos de intervención principal son los grupos de trabajo. Estos grupos de trabajo involucran a personas y a diferentes instituciones para intervenir sobre un tema específico, ¿no?, promoviendo la participación activa de los diferentes sectores. Y otra estrategia también es el involucramiento de representantes con representados para obtener legitimidad en los acuerdos. Por ejemplo, cuando se hace o cuando se aprueba el plan de aprovechamiento de las disponibilidades hídricas, son los representantes que se reúnen con sus representados. Por ejemplo, las juntas de usuarios, ellos se reúnen externamente y ya tienen una posición colegiada, participativa de todos ellos. La siguiente lámina, por favor. Gracias. Aquí tenemos qué dificultades. Hemos podido determinar 3 rápidamente. Principalmente son los escasos recursos económicos para la implementación de las diferentes herramientas y estrategias.
Sin recursos económicos consideramos que el Consejo no puede hacer su labor efectiva, es necesario el financiamiento. Y también poco compromiso de parte de las autoridades y actores en la cuenca. Si bien, por ejemplo, los alcaldes son representantes de los gobiernos locales, pero hay poca participación de los alcaldes directamente dentro del Consejo de Cuenca. Y escasa cultura de agua en general de toda la población. Creo que es algo que deberíamos trabajarlo a nivel de todos los niveles, tanto de educación básica, de inicial, primaria, secundaria. La siguiente, por favor. Con relación a los logros, uno de los principales, que es la disminución y la resolución de los conflictos dentro de la cuenca. Dentro de ello, comentábamos dentro del grupo que antes de que exista el Consejo, los conflictos por la distribución del agua eran bastante numerosos por los diferentes usuarios agrícolas, industriales, mineros, poblacionales. Pero una vez que ya está constituido el Consejo, se elabora el plan de aprovechamiento de las disponibilidades hídricas y se toman decisiones colegiadas, consensuadas, y ha disminuido por lo menos estos conflictos por el acceso al agua han disminuido. Se tiene un posicionamiento del Consejo de Cuenca y de ANA al interior en la misma sociedad de acá de Arequipa, por ejemplo, para el caso del Chile. Hay interacción de los diferentes actores en torno al uso del recurso hídrico, hay mayor relacionamiento y eso es importante. Y otra cosa, que se ha generado confianza entre los diferentes actores al compartir la información que generan ellos sobre recursos hídricos, como por ejemplo Senami, como Autodema, las empresas mineras, las juntas de usuarios, todos comparten su información hacia el Consejo y el Consejo hace boletines con toda la información generada. La siguiente, por favor. Y bueno, identificar las principales propuestas, ¿no? La implementación de los grupos de trabajo creo que debe mantenerse. Se ha institucionalizado ya varios de los grupos de trabajo y creo que se debe mantener. Hay que implementar un plan de comunicación y difusión de las actividades de gestión que se realizan al interior del Consejo, involucrar a los tomadores de decisiones en el ámbito de la cuenca para la GIR, el fortalecimiento de las capacidades de los diferentes actores. Esto debe ser una labor permanente y cada vez van rotándose, va cambiando los actores, y creo que eventos como el que estamos ahora nosotros siendo beneficiados debe ser de carácter permanente, que involucre cada vez a más personas, ¿no? Y importante también es el buscar alternativas para el financiamiento del Consejo. Esto sería con relación a los alcances del grupo 2 que hemos realizado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Roland, por compartir los resultados del grupo 2. Damos entonces el espacio para el grupo 3 a Florentino Ordóñez, por favor, para compartir los resultados del grupo 3. Sí, Mari Carmen, ¿me escucha? Sí, lo escuchamos. Parece que había un error en las diapositivas. Son las mismas que hemos desarrollado el grupo 3 nosotros con Vanessa. Entonces creo que va a ser repetitivo, no sé, porque Vanessa hemos hecho, y coincide con lo que está ahí, parece que ha habido un cruce de Jamboard y se ha duplicado. A ver, déjame No sé. revisar un segundo, por favor. A ver si compartes, es lo mismo. Creo que sería reiterativo. Debe haber un error ahí en las... Sí, pero qué raro. A ver. Nosotros somos el grupo 3 y hemos estado desarrollando esa parte y coincide igual con lo que acaba de explicar el ingeniero Roland. Tienes razón. O sea, en el grupo 3 no tenemos información. Dame un segundo, quiero ver si por casualidad está en otra hoja. O Vanessa, si puedes compartirla. No, tienes razón. Lo raro es que si hubieran estado trabajando a la vez, se hubieran
se hubieran dado cuenta que había alguien más que estaba escribiendo. Sí, en el caso nuestro sí, pero era el compañero que estaba ahí, hay un compañero que no tiene audio, y yo lo Ya. vi desarrollando la primera pregunta y empezamos a desarrollar la segunda, la tercera, hasta la cuarta, y es lo mismo que habló el ingeniero Roland. Roland, una consulta, y también para el grupo de Roland en conjunto. ¿Finalmente el contenido presentado corresponde a lo que ustedes trabajaron o es otro el contenido? Roland, no sé si nos escuchas. Roland o Saúl también estaba en el grupo, en el grupo 2. Sí, María Carmen. En realidad, tuvimos esa misma incógnita que el amigo que ha señalado. Cuando estuvimos, no nos desarrollamos la primera pregunta, ¿no? En la segunda encontramos algo escrito y preguntamos y asumimos la respuesta de Maribel. Somos que era Maribel quien estaba avanzando. Y de ahí hemos ido mejorando lo que hemos encontrado, también hemos dado forma y todo eso, no sabíamos de repente si es que es o no es del otro grupo, o la verdad que no sabríamos especificar bien qué ha pasado ahí, María del Carmen. Ok, gracias por la precisión. Sí, de repente ha habido ahí un tema con los Lo links. está ubicando Vanessa, que ha estado desarrollando el Jamboard, para compartirlo, a ver si lo ubica para ver María del si... Carmen, justo acá estoy verificando los links que se pasaron y se ha pasado uno a cada grupo y son diferentes. Por eso me parece súper extraño. Sí, porque incluso estoy entrando acá al link del grupo 3 y el grupo 3 tiene un link distinto. O sea, está en blanco el link del grupo 3. Porque si fuese el mismo link, porque podría suceder que nos hemos equivocado nosotros y que hemos puesto un mismo link para los dos grupos, pero no es el caso, porque cuando uno entra al link del grupo 3 es otro. Pero esto que está presentando Vanessa, que ella lo está compartiendo, es lo mismo que ya presentó Roland. Ok, digamos, Claro, eso es lo que hemos estado desarrollando con Vanessa y después salió lo otro igual, ¿no? Entonces, no sé qué raro. ok, no hay problema. En todo caso, consulta, Florentino, ¿hay algo más que ustedes quisieran precisar en torno a lo compartido? Bueno, simplemente agregar, creo que los compañeros ya han explicado que se requiere aquí también mayor participación, involucramiento, ¿no?, de las autoridades o de los tomadores de decisión en el plan de gestión. Y haciendo la lectura de los desafíos en la gestión integrada, yo diría de que hay que lograr una participación más efectiva, ¿no? No por cumplimiento, ¿no? Una participación más efectiva de los actores en la gestión integrada de los recursos hídricos. Entonces, yo llamo esto, a mí me enseñaron en un curso de lo que le llaman la planificación con aprendizaje social. Y en una de las lecturas que nos dieron también ahí vi de que en el Valle de Tennessee, en Estados Unidos, se logró un gran avance con este tipo de planificación donde los actores todos participan. Como le dije a un inicio de mi participación, hay ejemplos concretos aislados donde sí se ha dado resultados con una participación efectiva. Entonces, esta planificación con aprendizaje social implica que la gente experta o el conocimiento de los expertos interactúan con los conocimientos ancestrales o locales. Ese aprendizaje social quizás también se debería implementar en esto de la gestión por cuencas, ¿no? Eso más sería mi aporte. Gracias. Muchísimas gracias, Florentino. Sí, a ver, en efecto, creo que a partir de los resultados compartidos por los grupos, digamos, un primer elemento que uno podría advertir es que no estamos hablando en efecto de la participación por la participación. Hay que darle un sentido, un objetivo concreto a la participación. Hay que organizar la participación. Hay que medir la participación. Hay que hacer un monitoreo de la participación. Y aquí quisiera recurrir un poco a digamos, a la información que nos compartió el grupo 1 respecto, por ejemplo, a las elecciones de los representantes, ¿no? Entonces, ¿qué actividades dirigidas a promover la participación
se desarrollan para que esa participación se dé de la manera adecuada. Por ejemplo, decían, no se elige al representante idóneo. Ok, pero ¿por qué no se elige al representante idóneo? Hay algo que tiene que ver con, por ejemplo, la capacitación, ¿no es cierto? Es decir, para participar, como habíamos dicho, en las condiciones adecuadas, debemos de tener el conocimiento también adecuado. Entonces, si lo que queremos es que se participe, digamos, de una función de representación de la manera que se espera, es decir, cumpliendo adecuadamente su rol, entonces necesitamos capacitar para que se pueda participar en esas condiciones adecuadas. Comparto también una experiencia en relación, por ejemplo, en otra cuenca sobre la creación de un fondo para, digamos, atender un tema particular, una problemática específica en la cuenca. Y cómo es que para la creación de este fondo se elaboró un plan, ¿no es cierto?, de participación, de involucramiento, que partía por la aplicación de un mapeo de actores, ¿no es cierto?, que permitía identificar cuáles eran los actores que se requería involucrar en este proceso y para cada uno de ellos establecer una estrategia de trabajo para involucrar su participación. Digamos, todo este tipo de recursos orientados a organizar intervenciones dirigidas a promover la participación de los actores son justamente parte de los materiales que ustedes van a poder encontrar en estos recursos complementarios, tanto de la sesión anterior como de la sesión que hemos desarrollado el día de hoy. En esa lógica, creo que es importante que cuando ustedes organicen acciones dirigidas a la participación, como habíamos indicado hace un momento, es importante que éstas se lleven de manera planificada, organizada, con propósitos específicos y que se realice, como habíamos dicho, un seguimiento. Vamos entonces rápidamente, por favor, Pamela, a compartir la información que corresponde a aquellas actividades que se requieren realizar como parte de esta sesión y para también prepararnos para la siguiente sesión. Un primer grupo de actividades, y como habíamos dicho, tenemos un conjunto de lecturas complementarias para esta sesión que recomendamos puedan revisar para seguir, digamos, fortaleciendo aquellas acciones dirigidas a promover la participación en la cuenca. Tenemos además esta sección de queremos saber qué piensas sobre la sesión 9, donde los invitamos a todos y todas a poder registrar sus comentarios, inquietudes. Tenemos también este ejercicio donde les pedimos completar este cuadro de información en el Jamboard, donde les pediríamos básicamente podamos hacer una distinción de aquellas estrategias que ustedes proponen para mejorar la participación en el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, es decir, en la organización, ¿no es cierto?, como tal del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, y aquellas otras estrategias que ustedes pueden plantear para mejorar la participación de la población, de los actores en su conjunto para la gestión integral del recurso hídrico de Cuenca o de aspectos vinculados a la gestión integral del recurso hídrico de Cuenca. Aquí es importante poder definir con claridad o distinguir con claridad estas dos, digamos, sentidos. Por un lado, cómo promovemos la participación, como habíamos dicho, en el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca y cómo promovemos la participación para la gestión integral del recurso hídrico en el ámbito de la cuenca, por los diferentes usuarios, ¿no? Vamos entonces también a, con eso, identificar cuál es el ejercicio que tenemos que desarrollar para nuestra sesión número 10, y aquí lo que le pedimos es que puedan compartirnos y describir brevemente alguna situación particular y concreta que se venga presentando en vuestra cuenca y que requiera de la generación de consensos entre diferentes actores. Les pediríamos, por favor, se puedan tomar un tiempito para presentar, compartir, describir brevemente esta situación y también nos puedan dar a conocer cuáles son los actores que están involucrados en esa situación particular que se esté dando en la cuenca y que requiera, como hemos precisado, de la generación de consensos. Esta información va a ser de suma utilidad para que podamos organizar el ejercicio que vamos a realizar en nuestra siguiente sesión.
¿Ok? Bien. Muy buenas tardes entonces con todos y todas. Ha sido un gusto poder compartir esta tarde con ustedes. Nos vemos el siguiente martes a esta misma hora. Muchísimas gracias.